La idea de este primer panel es hablar un poco del mundo de los chicos de 16, 17 hasta 24 años, ver quiénes son, qué buscan, qué está haciendo la sociedad por ellos, ver algunos modelos empresarios de personas que han llegado hoy a dirigir compañías, a ver dónde se formaron, dónde recibieron los valores que recibieron, en la lógica de ver cómo deberíamos estar formando y qué deberíamos estar dándoles a estos chicos. Bueno, es un lujo empezar con Marita, que lo que nos va a contar en principio es quiénes son, qué piensan, cuáles son sus valores, en qué se parecen a nosotros, en qué se parecen a los chicos de otros países, de sus mismas edades. Entonces, arrancar con esta idea de ver quiénes son y ver cómo vamos construyendo un consenso donde esté Gabriel Sanchezini desde el mundo del Estado, Enrique Cristofani y Roby Subirón desde el mundo de la empresa y fundamentalmente en el final Facundo Manes desde el mundo de la ciencia. Entonces vamos a arrancar con Marita, que nos va a contar un poquitito quiénes son estos chicos, qué quieren, qué buscan, dónde están, y seguimos avanzando en el debate. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a ACDE por invitarme y a Gustavo por convocarme también. Lo que voy a tratar de hacer ahora es contarles un poco algunos resultados de investigaciones que hemos realizado en jóvenes, tratando de responder a las preguntas que recién Gustavo ha dicho. ¿Qué es lo que quieren los jóvenes? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué es lo que necesitan? Cosas fundamentales que debemos conocer para poder dialogar con ellos y llegar a consensos desde una comprensión y un conocimiento verdadero. Bueno, en primer lugar, lo primero que nos preguntamos es quiénes son. Es difícil definir qué es joven, pero digamos que los jóvenes son lo que serían los millennials, una definición, los que tienen entre 18 y 35 años y representan el 28% de la población argentina. Estos jóvenes, nosotros nos preguntamos qué quieren. Entonces, ¿cuáles son sus metas? Lo hacemos en forma abierta y lo que nos dicen, en primer lugar, es que lo que más quieren, lo que priorizan más, es alcanzar una buena vida familiar. En segundo lugar, ser exitosos en su trabajo y luego desarrollarse personalmente. Esas son las 3 prioridades o metas más importantes en la vida que los jóvenes nos manifiestan. Ya más atrás viene tener tiempo para pasarla bien, para divertirme, tener dinero, hallar significado y propósito a la vida o tener muchos amigos. Entonces, para que quede claro, las 3 metas fundamentales son buena vida familiar, éxito en el trabajo y desarrollo personal. Preguntaba Gustavo, y muchas veces nos preguntan, ¿cómo asemejan o diferencian los jóvenes de argentinos con los de otros países? Bueno, y la respuesta es, depende de qué países, y siempre hay diferencias, pero por ejemplo, con los países latinoamericanos hay muchas similitudes. Pero por ahí, con países con mayor nivel de desarrollo y con culturas diferentes, como por ejemplo Estados Unidos, encontramos diferencias que tienen que ver con que los jóvenes, en las respuestas que nos dan los estadounidenses, vemos que tienden a pensar, en primer lugar, más en su futuro propio personal y en su situación futura financiera, mientras los jóvenes argentinos dejan eso para un segundo lugar, igual que los latinoamericanos, tienden a priorizar lo familiar. También nos preguntamos muchas veces cuán diferentes son los jóvenes de los adultos. Lo que muestran los estudios es que hay una percepción muy generalizada de que las diferencias son muy grandes. Y esto lo piensan sobre todo los mayores. Pero en realidad, si bien hay diferencias en una serie de aspectos, hay muchas similitudes y en valores muy básicos. Por ejemplo, una pregunta que es muy ilustrativa es ¿qué cualidades piensa usted que son importantes enseñar a los niños? Y vemos acá que nos dicen la generación de jóvenes
y los mayores de 50. Las tres primeras cosas son las mismas, las tres primeras cualidades, que son buenos modales, tolerancia y respeto por los demás y sentido de la responsabilidad. En el mismo orden aparecen tanto en los jóvenes como en los mayores. Pero también hay diferencias importantes. Por ejemplo, los jóvenes priorizan mucho más el tema que tiene que ver con los buenos hábitos de salud, que es lo que comemos, cuidar el cuerpo, hacer ejercicio. También les importa la capacidad de disfrute, enseñar a los niños a que sepan disfrutar y que puedan expresar sus sentimientos y a cultivar la imaginación. Esto en mayor medida que los mayores. Y los mayores hacen hincapié sobre todo en el gusto por el trabajo, algo que no está tan arraigado como prioridad en los jóvenes. ¿Qué pasa con la autoridad? ¿Es verdad que no respetan la autoridad los jóvenes? Bueno, lo que nos dicen en su inmensa mayoría y en forma bastante parecida a los mayores es que el mayor respeto por la autoridad es algo positivo e importante. Y como vemos, no hay mucha diferencia entre generaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos los jóvenes piensan que esto no es tan bueno. Un poco más de 4 de cada 10 piensan que es algo bueno y los restantes no. El tema de la autoridad, cuando uno profundiza más en los estudios y también ve los estudios cualitativos, lo que ve es que también hay un concepto distinto de autoridad. Los jóvenes, y esto lo vemos mucho en estudios que hemos hecho en secundario, quieren límites y reglas claras. Es como que quieren ser libres, pero al mismo tiempo quieren protección y límites. Pero al mismo tiempo una relación más horizontal, no tan jerárquica. Aunque hay una relación de respeto, es más homogénea y horizontal lo que buscan. Con respecto a lo laboral, ¿qué es lo que quieren en un trabajo? ¿Qué es lo que esperan del trabajo? Si se trata de los que trabajan en relación de dependencia, fundamentalmente tienden a priorizar las cosas más formales en primer lugar, sobre todo en tiempos como hoy, la seguridad en el empleo, que haya tener un buen sistema de salud, tener cobertura de salud y un buen sueldo. Y sobre todo también aparece muy fuertemente el tener un trabajo digno, formal o en blanco. Pero también, ya más lejos, pero con mucha fuerza, los jóvenes más que los mayores, priorizan un balance de vida familiar y personal, priorizan también la flexibilidad, la libertad para tomar decisiones y la necesidad de desafíos. Pero una cosa que interesa de la población joven argentina es que es muy alto el porcentaje de los que quieren emprender. 5 de cada 10 nos dicen con que les gustaría tener su propio negocio, emprendimiento y si no, al menos poder trabajar por cuenta propia. Y esto atraviesa un poco todos los sectores, aunque se da mucho más fuertemente en la capital federal y en los sectores socioeconómicos altos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? También nos dicen que esta posibilidad de emprender la ven muy limitada fundamentalmente por 2 motivos. Uno, falta de capacitación. Sienten que no tienen la capacitación suficiente y la reclaman. Y otra, poco acceso al capital. La tecnología. Bueno, los jóvenes tienen una relación diferente que los adultos con la tecnología, claramente, o son nativos digitales cuando son centennials o ya los millennials prácticamente han pasado la mayor parte de su vida en las redes y con la tecnología. Pero acá vemos, como en todo, y reitero y vuelvo a lo que decía Rodrigo Sarazago, que
esta brecha que existe entre ricos y pobres, muy marcada, la vemos muy claramente acá en la brecha tecnológica también. Entonces, mientras los sectores medios y altos utilizan la tecnología frecuentemente todos los días y además más sofisticadamente en el trabajo, los sectores populares o los sectores de clase baja la utilizan muy poco y no tienen capacitación para hacerlo. No se les da. Ahora, ¿cuál es la relación con la tecnología? Existe una idea muy generalizada. 9 de cada 10 jóvenes nos dicen que es imprescindible hoy el uso de Internet y las nuevas tecnologías. Y casi 7 de cada 10 se sienten capacitados, pero hay un 32% que dice que no se siente capacitado para el trabajo del futuro, en este punto. Los jóvenes también en un 30% están asustados, tienen miedo de perder su empleo por la tecnología. Y se tienen bastante fe, mucha fe en sí mismos. Hay un 89% que nos dice que confía en sus propias habilidades, pero que necesita la capacitación para poder alcanzarlo. Como que ellos se tienen fe, pero reclaman una guía, una capacitación. Es por eso que me interesa mucho señalar un tema que es el de la formación. Hay una crítica por parte de los jóvenes muy marcada con respecto a la formación que da el secundario para la inserción en el mundo laboral. El 63% de los jóvenes nos dicen que el secundario sirve poco o nada para insertarse en el mundo del trabajo. Y este es un tema muy central que debe resolverse. Todos sabemos que el tema de la secundaria es un problema educativo importante, que además hay una deserción enorme, porque más de la mitad de los que ingresan no egresan del secundario. Hay una visión distinta de la universidad. Se tiende a pensar que la universidad sí da esas herramientas. Al menos un 73% así lo sostiene. Una cosa que aparece, además del balance de vida, que es algo que a los jóvenes les importa, es el reclamo y la necesidad de tener un mentor, por llamarlo de alguna manera. Alguien que los guíe en el plano laboral para crecer. Acá me parece que hay un espacio muy grande para ACDE y para los empresarios para trabajar. Esto es lo que vamos a mostrar por ahora y después estamos abiertos a preguntas. Una sola pregunta. Sí. ¿Cómo les va con la esperanza a los chicos? ¿Qué esperanza tienen en esta sociedad, en lo que viene a futuro, en las posibilidades de ellos? Bueno, ellos tienen fe en ellos mismos y tienen más esperanza que la que tienen los adultos. Piensan que pueden tener una situación mejor que sus padres, aunque sus padres piensan de diferente manera, digamos. Pero también, digamos, que les cuesta mucho, sobre todo, digamos, a los sectores de clase social más baja, más marginados, les cuesta mucho salir y ahí hay, digamos, un espacio muy grande para ayudar con todo, pero también con capacitación, que creo que en el panel después podemos ver algunas de esas experiencias. Muchas gracias.